Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios, las que nos libra de todo engaño, de toda confusión, de toda mentira del enemigo. Hoy vamos a estar hablando sobre los últimos días, específicamente sobre el segundo Pentecostés. Antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. El segundo Pentecostés antes del día del Señor. Muchos cristianos no saben que habrá un segundo Pentecostés y que la iglesia vencedora tiene un destino marcado. Ese destino no es escapar la gran tribulación en un rato secreto. Nuestro destino es servir a Dios durante la gran tribulación. Eso lo vamos a aprender en este estudio. ¿Cuándo será el segundo Pentecostés? Será durante la gran tribulación, antes que venga el día del Señor. El día del Señor comenzará a la segunda venida del Señor y durará 1000 años o un milenio. Un día es como 1000 años para el Señor. Segunda de Pedro 3:8 al 10 y Apocalipsis 20:4 al 6. En el libro de Hechos sucedió el primer Pentecostés. Vámonos a Hechos 1:1. Aquí se relata la aparición del Señor a sus apóstoles por 40 días para hablarles acerca del reino de Dios. Hechos 1:1 dice: En el primer tratado, oh Teófilo. Un tratado es algo expresado bajo inspiración divina y luego escrito. Y Teófilo significa amigo de Dios. Si tú eres un amigo de Dios, este mensaje es para ti también. Seguimos. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estas cosas están registradas en el Evangelio de Lucas, a partir de Lucas 1:3. Durante su ministerio, el Señor hizo muchos milagros y enseñó sobre el reino de Dios. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Un apóstol es un siervo de Dios que es escogido y enviado por Dios mismo a predicar el Evangelio y a enseñar las cosas del reino de Dios. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. El Señor se les presentó a los apóstoles, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El número 40 significa prueba en la Escritura. Se acerca la hora de la prueba, hermanos, la gran tribulación, y vamos a ser enviados por Dios con una misión específica. Vamos a servir a Dios durante la gran tribulación. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para servir a Dios durante la gran tribulación? ¿O sueñas con escapar la gran tribulación porque tienes miedo? Si sueñas con escapar, eres un siervo o una sierva inútil para Dios. Dios no va a usar a los que tienen miedo y quieren escapar en vez de confiar en Dios y servir en su reino. Dios va a castigar a todos los que quieran escapar y tengan miedo. En la parábola de los talentos, el siervo inútil y negligente tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Fue castigado por el Señor. Lean ese relato, está allá en Mateo 25 al 30. No tengan miedo, hermanos, así no pueden servir a Dios. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa iba a ser el poder del Espíritu Santo derramado para servir a Dios. Eso está en Lucas 24:49. Ese poder nos da una paz que el mundo no conoce ni entiende. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya vamos a ver que este bautismo fue un milagro sobrenatural y no incluyó hablar en lenguas extrañas, como hacen muchos hoy en día, y le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Esos días fueron 10 días. El número 10 significa testimonio de la palabra y la autoridad de Dios. Seguimos. Hechos 1:6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
El Señor restaurará el reino de Israel cuando Él venga por segunda vez a establecer su reino milenial, llamado el Día del Señor. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. Seguimos. Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto no quiere decir que nunca vamos a saber sobre los últimos tiempos. Lo que quiere decir es que todo entendimiento sobre los tiempos del fin será revelado por el Padre mismo, por medio de su Espíritu Santo. Eso también lo vamos a aprender en este estudio. Las citas paralelas están en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 4. Seguimos con el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta lo último de la tierra? Eso no sucedió en el primer Pentecostés. Durante la gran tribulación recibiremos este mismo poder del Espíritu Santo y el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, antes que venga el fin. La gran tribulación durará solo 5 meses. El número 5 significa la gracia de Dios, hermano. Por la gracia de Dios, el Señor ha cortado la gran tribulación de 7 años a solo 5 meses. Eso está en Marcos 13:20. Les recomiendo el estudio titulado La gran tribulación durará 5 meses. Ahora, los nombres revelan muchas cosas, hermanos. Aquí tenemos Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Qué significa Jerusalén? Significa enseñanza de paz. Judea significa Él será alabado. Y Samaria significa tutela, que es la responsabilidad de amparar y cuidar a alguien. El Espíritu nos da paz y el Señor será alabado cuando regrese a Jerusalén y traiga su paz verdadera. Pero antes habrá paz engañosa y otro Jesús será alabado en Jerusalén, Satanás, el anticristo. Nuestra responsabilidad es amparar y cuidar a las ovejas del Señor, instruyéndolas con la palabra de Dios, para que no sean engañadas por Satanás, el anticristo, cuando venga a hacerse pasar por Cristo. La iglesia fiel servirá a Dios durante la gran tribulación, pero la iglesia apóstata saldrá a comprar aceite, que es falsa unción, a los que venden durante la gran tribulación, cuando solo se podrá comprar y vender si se recibe la marca de la bestia. Eso está en Mateo 25, 1 al 13. Recuerden, el número 13 significa apostasía y rebelión. Sigamos aprendiendo sobre el primer Pentecostés. Vámonos a Hechos 2.1. Voy a leer desde la traducción Reina Valera 1989. El primer Pentecostés. Hechos 2.1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Pentecostés significa 50. Entonces, esto era 50 días después de la Pascua. La Pascua también es llamada la fiesta de las semanas, cuando se celebraba las primicias de la siega del trigo. Eso está en Éxodo 34:22 y Deuteronomio 16:10. En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor explicó que el trigo somos nosotros, los hijos del reino, la elección, las primicias de Dios, y la siega es el fin del siglo. Mateo 13:38 al 39. Seguimos, versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso les debió haber llamado mucho la atención. El majestuoso poder del Espíritu Santo se iba a derramar en ese lugar. Versículo 3. Entonces aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas... ¿Extrañas? No, lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Un milagro estaba sucediendo, hermanos. Este milagro fue una señal de lo que va a suceder antes del fin. Más adelante veremos esto. Estas lenguas como de fuego no fueron palabras extrañas que nadie entiende. Fueron idiomas del mundo entero, repartidos en toda dirección simultáneamente y entendidos por todo oyente. Aquí la palabra lenguas tiene que traducirse idiomas. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas
cómo el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu los llenó de poder, les dio que hablasen en distintos idiomas del mundo. Eso ya lo vamos a ver. Recuerden esta frase, les dio que hablasen, porque la mencionaremos otra vez más adelante. La palabra hablasen significa enunciar o declarar algo claramente. No significa hablar en lenguas extrañas, hermanos. Versículo 5. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Todos hablaban diferentes idiomas, como dice el versículo 8, ya vamos a ver. Versículo 6. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Cada uno entendió en su propio idioma lo que el Espíritu estaba derramando. No hubo una lengua extraña, ni hubo necesidad de alguien que interprete lo que el Espíritu estaba derramando. Para que pueda haber una comunicación clara, se tiene que hablar en el idioma natal del oyente. De otra manera, estaremos hablando al aire, como dice Pablo en 1 Corintios 14:9. Seguimos, versículo 7. Estaban atónitos y asombrados, estaban asustados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estaban confundidos, no sabían lo que estaba sucediendo, no entendían este milagro sobrenatural. Versículo 8. ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Aquí idiomas es un lenguaje o un dialecto de un país o de una nación. No es una lengua extraña. El hombre no tiene este poder de hablar en todo idioma del mundo simultáneamente, hermanos. El don de lenguas debe traducirse el don de idiomas. Con ese don se recibe el poder para hablar en todo idioma del mundo simultáneamente. Seguimos, versículo 9. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, personas de diversos lugares, con diversos idiomas y dialectos. Versículo 10. De Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Los discípulos no hablaban todos estos idiomas, pero todos podían entender en sus propios idiomas lo que ellos estaban hablando. Fue un milagro sobrenatural, hecho por el Espíritu Santo. El mismo milagro se repetirá durante la gran tribulación, antes del fin. Versículo 12. Todos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? si hubiesen estudiado lo que está escrito en el Antiguo Testamento, no se hubiesen confundido. La verdad nos libra de toda confusión. Versículo 13. Pero otros, burlándose, decían, están llenos de vino nuevo. vino nuevo no es mosto de uva, sino vino fermentado, que embriaga. ¿No les parece increíble que después de haber presenciado un milagro se estén burlando? Lo mismo sucederá en el segundo Pentecostés. Muchos se burlarán y rechazarán el Evangelio para su propia perdición. Versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y le declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros y prestad atención a mis palabras. Prestemos atención nosotros también. Versículo 15. Pongamos mucha atención, porque estos no están embriagados, como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día, que es como las 9 de la mañana, ¿ok? A esa hora se oraba y se leía la Escritura. Versículo 16. Pongan mucha atención. Más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Cada vez que leemos fue dicho o fue escrito por el profeta, tenemos que ir al Antiguo Testamento y aprender dónde eso fue dicho o escrito. Pedro sí había estudiado, entendió perfectamente que ese milagro había sido una señal de lo que está escrito en Joel 2. Joel significa Jehová es Dios, no hay otro Dios. ¿Qué fue dicho por Joel 2? Vámonos a Joel 2:1.
y aprendamos el mensaje que el Espíritu Santo dio en el primer Pentecostés. El mensaje del primer Pentecostés. Joel 2:1 dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Esto fija el tiempo de esta profecía, los últimos días, antes del día de Jehová. La trompeta se tocaba cuando era tiempo de batallar a un enemigo. Joel capítulo 2 registra lo que va a suceder durante la gran tribulación, cuando vendrá un ejército enemigo, justo antes que venga el día de Jehová. Ese día va a ser de mucho gozo y felicidad para todos los que aman a Jehová. Pero para los enemigos, sigamos leyendo. Joel 2:2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra para todos los impíos. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, un ejército maligno, destructor. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ese es el tiempo de angustia. Este pueblo grande y fuerte será el ejército de langostas, que son hombres malos que obran para Satanás, y ángeles caídos, que vendrán con Satanás a la mitad de la gran tribulación, que Dios permitirá sobre la tierra durante la gran tribulación, que va a durar 5 meses. Su armamento será el engaño. Eso está escrito en Apocalipsis 9. Antes que venga el Señor, el diablo y sus ángeles vendrán a reinar la tierra en persona y van a destruir al mundo entero con engaño. Vienen a destruir espiritualmente. Ellos no vienen a matar a nadie porque no se les va a permitir matar a nadie. Lean Apocalipsis 9:5, ¿ok? Les recomiendo el video titulado La Gran Tribulación durará 5 meses y también el video Apocalipsis capítulo 9. Están en el canal. Seguimos. Joel 2:3 dice: Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. El fuego y la llama simbolizan un juicio de Dios. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, muy fértil, muy linda, muy hermosa. Y detrás de él será como desierto asolado. Vienen a asolar el mundo con mentiras. Ni tampoco habrá quien de él escape. Esos que quieren escapar, la gran tribulación, no van a escapar. Van a ser engañados porque no reciben lo que Dios dice, que primero va a venir un anticristo a engañar al mundo. Todo el que no cree esto y quiere volar en un rato secreto para escapar a la gran tribulación, va a ser engañado por este ejército destructor. Los queneos o descendientes de Caín, Apocalipsis 2:9 y 3:9, han formado un sistema mundial satánico lleno de engaño y confusión. Y Satanás mismo vendrá a reinar este reino a la mitad de la gran tribulación. Vendrá a traer paz y seguridad. Daniel 8:25, 1 Tesalonicenses 5:3. Joel 2:4 dice: Su aspecto como aspecto de caballos y como gente a caballo correrán. Un ejército destructor enviado y permitido por Dios mismo para corregir a todos los que rechazan la palabra de Dios, rechazan el evangelio y no les importa a Dios, no creen en Dios. Ellos van a ser castigados. Según de Tesalonicenses 2:9 al 11, lean eso. Joel 2:5 dice: Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Estarán en todas partes, en todo el mundo entero. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, algo destructor. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, un ejército imparable que engañará al mundo entero con mentiras, con promesas de paz y seguridad. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. La palabra traducida pálido significa iluminado o resplandor. Es la palabra H6289. Este resplandor lo emitirá el diablo mismo cuando venga disfrazado como ángel de luz, junto a sus ángeles caídos. Según de Corintios 11:14, dice: Y no es maravilla, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. El mundo entero se maravillará y adorará a Satanás y a su reino mundial satánico,
Apocalipsis 13:8 dice eso, hermano. Este reino mundial ya se ha formado. ¿Lo sabes? Si lo sabes, toca la alarma. Joel 2:7 dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Van a estar bien organizados, bien disciplinados. Serán fieles al diablo mismo y reinarán junto al diablo. Versículo 8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán, nada les hará daño, pues estarán engañando con paz y seguridad. Todo el que no tiene el sello de Dios, es decir, la verdad en su mente, va a ser engañado. ¿Tienes el sello de Dios? ¿Has estudiado la palabra de Dios? Joel 2:9 dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Van a ser imparables. Vendrán a invadir al mundo entero con engaño. Las casas son una figura de la iglesia, hermanos. Este será el engaño que se predicará en todas las iglesias apóstatas. Mirad, aquí está el Cristo. Ha regresado. Cuando escuches esto, no lo creas, dice el Señor. Suena la alarma. Lean las citas paralelas en Mateo 24:23, Marcos 13:21 y Lucas 21:8. Seguimos, versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Estas son las señales antes de la venida del Señor y el día del Señor. El Señor vendrá después de la gran tribulación y de este ejército destructor. Eso está escrito en Mateo 24:29. Lean esa escritura y recíbanla, hermanos. Joel 2:11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Dios mismo está en control de este ejército destructor, pero Él lo va a enviar a la tierra para probarte. ¿Has estudiado y recibido lo que Dios dice? ¿O te has dejado engañar porque has seguido a esos hombres y a sus tradiciones? El engaño de este ejército sacará a la luz quién es quién. La elección de Dios no podrá ser engañada por este ejército destructor porque tiene la mente sellada con la verdad. En cambio, los que no han estudiado, porque no les importa saber lo que Dios dice, no tienen tiempo para Dios, tienen tiempo para todos menos para Dios, van a ser engañados muy fácilmente por este ejército destructor. Seguimos. Joel 2:12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, regresen a la sana doctrina, estudien la palabra de Dios, abran esas Biblias, con ayuno, lloro y lamento. Arrepiéntanse. Pídanle perdón al Señor por no haber estudiado su palabra, por no haber estado cerca de Él, por haber ignorado todas las profecías que Él está dando. Regresen a la verdad antes de que sea muy tarde. Reciban lo que Dios dice, no lo que los hombres y sus tradiciones dicen. Los que aman a Dios estudian su palabra y la obedecen. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgad significa agrandar los ojos. Abre tus ojos espirituales. No practiques una religión vana. Estudia la palabra de Dios. Practica la adoración pura hacia Dios. Si haces esto, Dios te protegerá de ese engaño y podrás vencer al diablo y a ese ejército de langostas. La ira de Dios no se derramará sobre ti. Apocalipsis 3:10. Lee esta promesa de Dios. Has guardado mis palabras, has estudiado la palabra de Dios, la has guardado en tu corazón, que ponen a prueba la constancia, la perseverancia. Pues yo te protegeré. ¿Qué dice ahí? ¿Te llevaré al cielo volando en un rapto secreto para que escapes? No, yo te protegeré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. ¿Crees esa promesa de Dios? Joel 2:14 dice,
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios te bendecirá si eres un siervo bueno y fiel. Multiplica esos talentos, como dice Mateo 25:21. ¿Cómo lo puedes multiplicar esos talentos? Suena la alarma, predica la verdad. Joel 2:15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Todo ese tiempo que gastas chateando, texteando, viendo novelas, videos de música, etc., utilízalo para estudiar y predicar la verdad. Sirve a Dios. El cristianismo no es una religión, es una realidad. El fin se acerca. Suena esa alarma. Satanás viene primero a hacerse pasar por Dios. Hazlo saber a todos tus hermanos, a todas tus hermanas. Joel 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Reúne a todos y enséñales la verdad. Aliméntalos con la palabra de Dios para que todos sean sellados con el sello de Dios y puedan vencer al diablo y a ese ejército destructor. Seguimos. Joel 2:17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. ¿De quién se está hablando aquí? De ministros de Jehová. Y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Van a pensar que Dios se ha olvidado de Israel, de su pueblo. La casa de Israel, compuesta por 10 tribus de Israel, fue dispersada alrededor del mundo entero, mayormente en países cristianos, pero perdieron su identidad. Ellos creen que son gentiles. Cuando el Señor venga, todas las naciones sabrán que hay un solo Dios y que Dios no ha abandonado a su pueblo. Joel 2:18. Y Jehová, solicito por su tierra, perdonará a su pueblo. Solicito por su tierra significa que Dios cela a su tierra, la reclamará y perdonará a todo el que se haya arrepentido de sus pecados y haya creído en su Hijo Jesucristo. Versículo 19. Y responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre los gentiles. Dios bendecirá a su pueblo, a todos los que le aman y le obedecen. Ese gran día de su venida ya está muy cerca. ¿Qué hará con ese ejército destructor el Señor? Sigamos leyendo. Versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo cosas grandes. Ese del norte es Satanás, que se sentará en Jerusalén haciéndose pasar por Dios. El Señor destruirá a todos sus ángeles caídos cuando venga, y Satanás será preso en el abismo. Lean Ezequiel 38, 14 al 23, y también Isaías 14, versículos 11 al 20. Seguimos, versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. No temas a estos enemigos, Dios está en control de ellos y de todo. Versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. La tierra jamás será destruida por bombas nucleares. Dios la reclamará. Está escrito. Será convertida en un paraíso nuevamente, como en el principio. Eso está en Apocalipsis 21:1. Seguimos. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La primera lluvia es la que da vida a la semilla plantada para que germine y brote la planta. Esa semilla es la palabra de Dios, la verdad,
que germina en nuestras mentes y nos ayuda a alejarnos de las tradiciones de los hombres para poder disciplinarnos en la verdad. La lluvia tardía riega las plantas maduras que ya están a punto de dar fruto. Durante la gran tribulación, Dios hará llover lluvia tardía, figurativamente enseñanza, doctrina, como dice Deuteronomio 32:2, y sellará nuestras mentes con la verdad para que ese ejército destructor no nos pueda engañar. Apocalipsis 7:3. El Señor va a detener el fin hasta que todo siervo de Dios haya sido sellado en su frente, que es su mente. ¿Sellados con qué? Con la verdad. En Apocalipsis 7:3 se nombran a 144,000, que es un número simbólico de todos los que van a vencer a esa bestia. Van a mantenerse vírgenes. Por eso Apocalipsis 14:1 y 2 dice que son vírgenes, vírgenes espirituales, que no van a cometer adulterio con esa bestia. Joel 2:24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Seremos bendecidos en abundancia cuando venga el Señor. Versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esas son las 4 etapas de la langosta. Mi ejército que envié contra vosotros. ¿Sí leyeron bien? Ese ejército lo envía Dios mismo. No hay nada que temer. Dios está en control de todo. Joel 2:26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. ¿Comeremos qué? Comeremos doctrina verdadera, sabiduría desde lo alto, desde Dios mismo, como dice Apocalipsis 10:9 al 10. El diablo y su ejército de engaño no podrá vencernos, porque en Cristo somos más que vencedores. No seremos avergonzados jamás. Versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios está en medio de Israel, sus hijos, su familia, su pueblo vencedor. Ser avergonzado significa estar desnudo, sin obras, como dice Apocalipsis 3:18. Las obras justas son el lino fino que vestiremos en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:8. Todo el que se deje engañar perderá su vestido de bodas, que son sus obras justas, y no podrá entrar en las bodas del Cordero. Mateo 22:11 dice, y entró el rey para ver a los convivados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, había perdido sus obras justas, porque se había dejado engañar. Versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Así van a estar muchos. No van a poder ver al Señor, porque van a haber estado adorando un Dios falso, al diablo mismo. Y cuando venga el Señor, los va a encontrar adorando al diablo. Y ahí van a querer esconderse, van a querer que las montañas les caigan encima, porque van a sentir vergüenza al haber estado adorando a esa bestia abominable. Versículo 13. Entonces el rey les dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera es una cárcel. En tiempos bíblicos, los calabozos, las cárceles, estaban afuera, a las afueras del castillo o de la casa, en cuartos subterráneos y oscuros. Y ahí se oía mucho llanto, mucho crujir de dientes. Eso es lo que va a pasar con todo el que se deje engañar. Va a ir derechito al Hades y ahí va a estar preso durante el milenio. Si no quieres pasar por ese castigo, no te dejes engañar. Versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos han sido llamados a las bodas del Cordero, pero solo los que perseveren hasta el fin, que son los escogidos, las primicias del trigo, solo ellos entrarán en las bodas. Regresemos a Joel 2:28. Ahora vamos a leer lo que Pedro citó en Hechos 2:17 al 21. Tiene que ver con el segundo Pentecostés. El segundo Pentecostés. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
¿Después de esto? Sí, después de la lluvia tardía, que habrá sellado nuestras mentes con la verdad, para no caer en las trampas del engaño. El Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa esto? Significa que sobre todo ser humano va a ser derramado el Espíritu Santo de Dios, porque va a haber un segundo Pentecostés. ¿Cómo hará Dios esto? Por medio de su iglesia, de su elección, como está escrito en Marcos 13. Así es como se predicará el Evangelio a todas las naciones antes del fin. Fíjense bien, la cita dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aquellos pastores que enseñan Que la mujer no debe predicar. es mejor que despierten y aprendan la verdad. Las mujeres también profetizarán en el segundo Pentecostés. Será un milagro sobrenatural. Habrán sueños, visiones, así como Dios hizo con los profetas del Antiguo Testamento. Dios nos dará sueños y visiones que nos garantizarán la victoria sobre Satanás y sus langostas. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Un siervo es un esclavo, un ministro de Dios, y una sierva es una esclava, una ministra de Dios. ¿Eres un siervo, una sierva de Dios? ¿Estás preparado, estás preparada para resistir el engaño del fin? ¿Estás obrando para el reino de Dios? Versículo 30. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. La sangre, el fuego y el humo son símbolos de juicio. Dios controla todo, incluso al ejército de engaño y a las señales del fin. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La gloria de Dios opacará los astros, el sol y la luna, cuando Él venga. La cita paralela está registrada en Mateo 24:29. Pero el Señor vendrá después de las tinieblas del diablo, después de la gran tribulación, después de la aparición de Satanás y su ejército destructor. No te dejes engañar con sueños de un rapto al cielo antes de la gran tribulación, porque eso no está escrito, como ya te estás dando cuenta aquí en este estudio. Va a venir esa gran tribulación con esos ángeles caídos y con Satanás. No te dejes engañar de ellos. Versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Cuándo? Cuando esté sucediendo este segundo Pentecostés, durante la gran tribulación. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Figurativamente, el monte Sión somos nosotros, la iglesia fiel y vencedora. Eso está en Hebreos 12:22 y en Apocalipsis 14:1. Cuando hable el Espíritu Santo por medio de la elección de Dios y sea predicado el santo evangelio a todas las naciones, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El remanente debe traducirse los sobrevivientes, que él llama, refiriéndose a sus escogidos que van a vencer al diablo durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque perseverarán en la verdad hasta que el Señor venga, hasta el fin. ¿Te está llamando Dios a su servicio o no te importa servir a Dios? Todas estas cosas sucederán exactamente como están escritas. ¿Cuándo? En estos últimos días y en esta última generación. Bueno, vamos a finalizar. Vámonos a Marcos 13:9 para aprender más sobre el segundo Pentecostés. El Evangelio predicado al mundo entero. Marcos 13:9 dice: Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes, sí, el mundo entero, os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿A quiénes? A los incrédulos, a los que no creen en Cristo. Seremos entregados para dar testimonio del Señor. Esto sucederá durante la gran hora de la prueba, o la gran tribulación de Satanás, el anticristo. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Antes que venga el fin, sucederá el segundo Pentecostés. Versículo 11. ¿Recuerdan que les dije que se guarden la frase «les daba que hablasen»? Versículo 11 dice: Pero cuando os trajeres para entregaros,
no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. ¿Cuál hora? La hora de la prueba, la gran tribulación. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No tendremos que premeditar lo que vamos a decir. El mismo Espíritu Santo nos dará las palabras que tenemos que hablar, como sucedió en el primer Pentecostés, en Hechos 2:4. Lo que hablemos será entendido en todo idioma del mundo, simultáneamente. No serán lenguas extrañas que nadie entiende. Vamos a leer Hechos 2:4 en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas simultáneamente. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Eso es lo mismo que va a suceder en este segundo Pentecostés. Es mentira que el Espíritu Santo será quitado y no estará aquí en la tierra durante la gran tribulación. No se dejen engañar, hermanos. Bueno, espero que a ustedes les quede claro cómo será el segundo Pentecostés. Será igual al primero. Así se va a predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo y en todo idioma del mundo simultáneamente. Bueno, vamos a concluir este estudio. Estamos viviendo en la última generación y tenemos un destino marcado, que es servir a Dios durante la gran tribulación para que el mundo entero escuche el Evangelio y haya salvación en el monte de Sión. Dios solo va a usar a sus siervos, a los que están sellados con la verdad, porque han estudiado la verdad. Un siervo es un esclavo. ¿Eres un esclavo de Cristo? ¿Eres una esclava de Cristo? Si lo eres, tu destino no es escapar en un rato secreto. Tu destino es servir a Dios durante la gran tribulación y batallar al diablo cuando venga en persona a hacerse pasar por Dios. Prepárate, hermano y hermana. Prepárate para la guerra final, porque va a ser una guerra épica. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios. Ruego a Dios que haya sido de gran bendición para ustedes. Si este estudio te ha edificado, compártelo. Y por favor, danos un like o un me gusta para que YouTube continúe transmitiendo este video. Porque tenemos que predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta un rato secreto? No, hasta el fin, dice el Señor. Bueno, me despido por ustedes por ahora. Nos vemos en el siguiente estudio. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.